Anastasia. Luciano no tiene paciencia para estas disputas. Desde su cuartel general secreto en Cuba, dispensará favores a soldados leales como Albert Anastasia y venganza a hombres que lo desafían como Vito Genovese. Él creía que todo el mundo tenía cabida, no se detenía por asuntos étnicos, y por eso Luciano no era popular en algunos medios. Algunos le decían, ¿por qué le das cabida a esos sujetos irlandeses y a estos sujetos judíos? Pero el problema con Anastasia y Genovese es que ambos eran similares, eran impetuosos, asesinos, y en aquel momento eran dos de las principales familias. Estalla una batalla por el poder. Vito Genovese cree que él, y no Luciano, debería ser el jefe. Luciano hace las paces, pero le rompe 3 costillas a Vito Genovese en el proceso. Loki es suficientemente rudo para arreglar ciertas disputas a la manera antigua. El siguiente punto en la agenda involucra al hombre de la mafia en Nevada, Bugsy Siegel, quien ha caído en desgracia por malgastar o perder millones en construir Las Vegas. Los padrinos de La Habana ordenan ejecutar a Bugsy. Lansky, como era de esperarse, y tiendo a creerlo, insistió hasta el día que murió que no tuvo nada que ver con el asesinato de Siegel. Con eso da a entender que no estaba conmovido. Frank Sinatra entrega $2 millones a Lucky Luciano en La Habana. Expediente del FBI sobre Frank Sinatra, 1964. Pero los planes de la mafia para Cuba en sí son supremos. Cuba es el puerto perfecto para el contrabando del creciente negocio de heroína y cocaína de la mafia. Luciano, sin embargo, tenía un serio problema. Estaba exilado, tenía que hacer dinero rápido. Y una de las cosas por la que usó La Habana fue que esta era una base para narcóticos, principalmente para las operaciones de heroína que manejaba desde allí. Introducir drogas en Cuba no es problema gracias a los policías y militares corruptos. Una vez a bordo de un carguero cubano con destino a Estados Unidos, las probabilidades de que sean encontradas y confiscadas son muy bajas. Existe el concepto erróneo, por la novela El Padrino, de que la mafia nunca se involucró en las drogas, pero Cuba era una estación de paso para el ingreso de narcóticos a Estados Unidos, ciertamente a través de los puertos del sur, como Nueva Orleans, Tampa y Miami. El comercio de drogas termina con el reinado de Luciano en La Habana. Febrero 1947. Se corre la noticia de que Lucky Luciano no está en Italia, como le había prometido al gobierno estadounidense. El trabajo de santo traficante en el casino es una fachada. Su función es coordinar despachos de heroína desde Marsella a Cuba y luego a Miami. Un diario cubano publicó una historia sobre un grande y distinguido huésped de La Habana, el señor Luciano. El gobierno de Estados Unidos, particularmente la Agencia Federal de Narcóticos, se enteró de esto y presionó al gobierno cubano para que deportara a Lucky Luciano. Luciano inmediatamente es arrestado y deportado a Italia. Lansky se queda atrás, pero se ve debilitado por la pérdida. Aunque la mafia ha perdido a su jefe de jefes, no transcurrirá mucho tiempo para que otro líder regrese a la isla. La policía controla las turbas exaltadas en La Habana, quienes se enteraron de que, mientras dormían, el general Batista había derrocado al régimen constitucional del presidente Carlos Prió. Pero la libertad política de Cuba termina, toda vez que Batista elimina las elecciones del 1 de junio. Batista dice ser amigo del pueblo, mientras la policía patrulla las calles para establecer lo que él llama democracia disciplinada. 1952. Batista regresa a Cuba. Una vez más, a través del ejército, controla el juego de apuestas en La Habana. Desafortunadamente, los casinos cubanos se han ganado la reputación de tramposos. Un juego fraudulento llamado Sorpresa está estropeando el negocio. Es muy complicado y está hecho así a propósito para que la gente no pueda entender de qué se trata el juego ni cómo se gana. Y esencialmente era escandaloso porque la gente perdía miles y miles de dólares. En la Sorpresa, los jugadores lanzan dados para anotar puntos sobre un gran tablero. En un cartel a plena vista se encuentran una serie de reglas complicadas para anotar puntos, y temprano en el juego, los banqueros dejan ganar al jugador. Cuando todo el dinero del jugador está sobre la mesa, este empieza a perder.
Una vez una queja fue interpuesta ante Richard Nixon por un amigo suyo que había perdido mucho dinero jugando sorpresa en el Sanssouci. Él se quejó ante Nixon. Nixon se quejó ante la embajada se quejó ante Batista y el juego fue eliminado. La imagen de La Habana se ve empañada. Los apostadores comienzan a irse a otros sitios. Desesperado por los dólares de los turistas, Batista necesita una solución. Bajo el régimen de Batista, la mafia financia a compañías aéreas para exportar cocaína. Archivo Nacional de Cuba, registros del Banco Nacional de Cuba. 1952. El viejo amigo de Batista, Lansky, es nombrado asesor para la reforma del juego de apuestas y le dan carta blanca para acabar con las casas de juegos fraudulentos. La mafia ahora tiene a uno de los suyos en el Palacio Presidencial. Al cubano común no le llega nada de esta riqueza. Quien se queje sobre la corrupción y el vicio termina muerto en un albañal. El ejército y la policía mantienen a los lugareños en cintura. Los turistas nunca los ven. Cuba era el destino preferido de muchos estadounidenses. Y a Hollywood le fascinaba Cuba. Poseía todos los elementos que a la gente le encantan. Era glamorosa, era sexy, era tropical. Había mujeres hermosas. La música era espectacular. Tenía todo el encanto que caracterizaba a esa época. Todos se divierten en grande. Todos excepto el pueblo de Cuba y el gobierno de Estados Unidos. Ambos consideran a la mafia como enemigo público número uno. Ninguno descansará hasta que los gángsters caigan. En los años 50, el turismo y los casinos alcanzan un máximo histórico en Cuba. Para los turistas, las estrellas jóvenes y los gángsters, La Habana es el paraíso. La Habana era una fantasía hecha realidad. A los mafiosos les gusta creer que manejan las cosas. Manejamos Nueva York, manejamos Chicago. Lo cierto es que si manejaban Nueva York y Chicago, manejaban el crimen en esos lugares. Pero La Habana realmente la manejaban. Batista es la clave. En los 50, él maneja Cuba como Lucky Luciano manejaba el crimen en Nueva York. Batista gobernaba de una manera muy personal, sin depender de procedimientos administrativos ni del Parlamento. Centralizó el poder alrededor de su persona. Así que, si había dinero en la tesorería que él quisiera usar a su discreción para un propósito en particular, él no sentía ninguna limitación o impedimento. El continuo éxito de Batista está ligado a las comisiones que recibe de Lansky y de otros mafiosos. Cada noche un sujeto visita los casinos para recoger la parte que le corresponde a Batista. Cifras extraoficiales estiman la parte del dictador en 10% de las ganancias de algunos casinos y casi 30% de otros. Una Cuba amistosa es crucial para la mafia, porque en casa las cosas se están caldeando de nuevo. Las audiencias Kefauver se llevaron a cabo en 1950. El senador Kefauver, de Tennessee, las realizó alrededor del país en ciudades corruptas para tratar de exponer la corrupción política, nominalmente, y la influencia del crimen organizado. La Comisión de Investigación del Crimen del Senado, encabezada por el senador Kefauver, inicia su audiencia en Nueva York. ¿A qué negocio se dedica? ¿Negocios? No tengo negocios, estoy preso. ¿Es usted miembro de lo que se conoce como la mafia? No estoy bajo arresto, me voy de aquí. No voy a contestar ninguna otra pregunta. Alegando que la mafia no existe, Edgar Hoover, director del FBI, se ve obligado a investigar a ciertos mafiosos después que los ve en televisión. Al calmarse las cosas, los gángsters encuentran un lugar seguro en La Habana. Y Estados Unidos sigue sus pasos. Los gángsters son glamorosos. Los verdaderos padrinos de La Habana hasta contratan a un actor de Hollywood que hace el papel de gángster para maquillar sus imágenes. Santo traficante e hijo, era muy amigo del actor George Raft. Él actuó en muchas películas como gángster y fue anfitrión del Casino Capri. La mafia está convirtiendo a La Habana en un parque de diversiones para adultos, con mascotas incluidas. Legendarios artistas como Sinatra y Nat King Cole llenan los clubes nocturnos y hermosas estrellas de Hollywood adornan las piscinas. Estados Unidos se divierte. Era la época del auge económico de la posguerra en Estados Unidos y los casinos crecían, así que muy bien pudo haber sido el auge económico de los casinos, así como el de los estadounidenses que visitaban Cuba.
Los turistas pueden escoger entre muchos fabulosos cabarets y casinos esparcidos por La Habana. Además de casinos, la ciudad está llena de prostíbulos y espectáculos burlescos. En Cuba había espectáculos burlescos, había casas de prostitución que, si bien no eran legales, al menos el gobierno hacía caso omiso. El sexo vende, y la mafia no vacila en explotar uno de los recursos naturales más abundantes de la isla. La mujer cubana es arrastrada a una vida de prostitución, mientras los burdeles y los clubes desnudistas entretienen a toda clase de hombres. A menudo presentaban espectáculos de sexo, o bien en el sótano de los hoteles o en establecimientos privados. A estos espectáculos asistían senadores, así como políticos y gente prominente. El fraude organizado cubano de la mafia, construido por Lansky, Luciano y traficante, ahora está siendo manejado por más y más mafiosos. Todo el mundo quiere un trozo del pastel. Mucha gente cree que los únicos involucrados eran Lansky y traficante, por aquello de la asociación Nueva York-Tampa, pero de hecho había sujetos de Filadelfia, Pittsburgh, Cleveland, Boston, y ellos tenían representantes suyos en Cuba en esa época. Es inevitable que corra sangre mientras los gángsters marcan sus territorios. La historia cuenta que Anastasia quería meterse en algunos de los negocios de traficante en Cuba. Traficante se reunió con Albert Anastasia a finales de octubre de 1957. En Nueva York, un famoso tiroteo se lleva a cabo el 25 de octubre de 1957. La parte interesante de esa historia, por supuesto, es que Traficante se estaba quedando en el Hotel Park Sheraton bajo el seudónimo de B. Hill. A la mañana siguiente canceló su cuenta y se marchó. Más tarde, esa misma mañana, Albert Anastasia entró en la barbería del Park Sheraton para su afeitada acostumbrada. Matones con pasamontañas irrumpen en la barbería y disparan contra el una vez leal socio de Lucky Luciano y jefe de la mafia. Ese fue el famoso asesinato de Albert Anastasia en una barbería. La mafia se está despedazando. El hermano de Albert Anastasia le dice al FBI: Albert mató a mucha gente y merecía morir. Reporte de un agente especial del FBI. Debido a la investigación federal de la mafia y las disputas internas, otra reunión secreta entre los jefes de la mafia es convocada en las afueras de Nueva York. Lansky envía a su mano derecha, santo traficante, en representación de sus negocios cubanos. Alguien avisó a una agencia del orden público que se iba a llevar a cabo una reunión. De hecho, eso fue lo que pasó. Hubo una reunión entre varios jefes de las familias involucradas, y lo que ocurrió es que al final, cuando fueron arrestados, todo salió a la luz pública. Muchos son arrestados. La mafia es descubierta y humillada, y los mafiosos estadounidenses se ocultan. A salvo de los arrestos en Nueva York, Lansky se concentra en La Habana. 1957. La industria del turismo de La Habana parece crecer y mejorar cada año. Batista y Lansky planean aumentar las apuestas con un proyecto nuevo, un proyecto que será el logro supremo de ambos. Una de las cosas que Lansky y Batista decidieron que debían hacer era organizarse para construir edificaciones más parecidas a las de Miami. Y la respuesta fue el Riviera, que fue el único casino construido desde cero y controlado por el crimen organizado. El Riviera se convirtió en la obsesión de Meyer Lansky. Se convirtió en el símbolo de su éxito, en el símbolo de su riqueza legítima. Lansky construye un palacio ultramoderno que se eleva más alto que todos los demás hoteles en La Habana. El Riviera es una estructura extravagante con todos los lujos. Estos sitios no eran simplemente sitios en alguna región remota. Eran sitios frecuentados por la gente más fina, y algunos tenían capacidad para sentar hasta 800 personas. El magnífico Riviera se construye con más de 14 millones de dólares del gobierno cubano, dinero que podría haber sido gastado en los pobres y los enfermos.
Cuba tenía problemas sociales. Tenía mucha gente rica y tenía mucha gente pobre trabajando en los campos y en la agricultura. En cuanto a los cubanos que se mueren de hambre en los campos, el exceso de indulgencia de La Habana es una bofetada. La mitad de todos los cubanos se acuesta con hambre cada noche. Los secuaces de Batista torturan y asesinan a aquellos que se quejan de la decadencia. Signos de revolución estallan en La Habana. Todo el bombardeo que ocurrió, toda la actividad revolucionaria, particularmente en 1958, cuando estaba en pleno apogeo. Una serie de explosiones ahuyenta a los turistas con sus bolsillos llenos de dinero. Dinero necesario para financiar a Batista y a su ejército. Afectó el turismo, porque el turismo era muy alto. El número de turistas era más alto en el 57 que en el 58, de manera que afectó la percepción de Cuba como un lugar seguro. Los años 50 son años llenos de prosperidad para la mafia y Batista, pero sus excesos solo hacen enfurecer a las pobres masas cubanas, y los pobres acuden a un hombre que sacudirá al gobierno corrupto de Cuba. Para la mafia, el tiempo comienza a agotarse. 1957. En La Habana las cosas van muy bien. Los hoteles y casinos producen millones de dólares para los líderes del crimen organizado. El éxito es tan grande que todos quieren un trozo del pastel. No les podía ir mejor, es decir, el dinero les llovía. Tenían el Sanssouci, el Hotel Nacional, el Club 21, el dinero les llovía. Para nada querían que eso terminara en ese momento, querían seguir sin parar. Pero, al rasgar la ostentosa superficie de los casinos, aparece la opresión que imponen Batista y sus secuaces militares. Después del golpe de Estado de Batista en 1952, se desarrollaron protestas sociales y políticas en contra de este hombre que arbitrariamente había tomado la presidencia. Estas protestas aumentan a mediados de los 50, dirigidas por estudiantes universitarios y por muchos otros. Para finales de 1956 y a través de 1957 y 1958, también se desarrollan rebeliones en varias regiones de las sierras en diferentes partes de Cuba. 1958. El estilo de gobernar de Batista y su confabulación con los gángsters llevan al límite al pueblo cubano, que se rehúsa a seguir soportando más. La gente estaba cansada de Batista, por lo que estaba lista para un cambio, y pudo haber sido cualquiera. La gente tenía enormes esperanzas en Fidel Castro. Fidel Castro y sus rebeldes están en guerra y no se detendrán hasta que Batista y los padrinos de La Habana, como Mayer Lansky y Santo Traficante, se hayan ido. Santo no consideraba a Fidel Castro, ni a los revolucionarios, ni las guerrillas como una amenaza. De hecho, le suministraba dinero. Él sabía que estaban arriba en los cerros, pero nunca pensó que bajarían y comandarían una revolución. Santo era muy listo, apoyaba a ambos bandos. La mafia blinda sus apuestas. Le suministraban armas a Castro, financiaban a Castro, al mismo tiempo financiaban a Batista y al ejército que apoyaba al gobierno. Ellos se decían, si Castro llega al poder, estará en deuda con nosotros porque lo ayudamos. Y si Batista vence, también estará en deuda con nosotros porque lo ayudamos. El socio de Santo Traficante hijo le ofrece a Joe DiMaggio de los Yankees ser testaferro de un casino cubano. DiMaggio se rehúsa. Batista, el protector de la mafia, lucha por mantenerse en el poder. Su ejército es corrupto, se está desmoronando. Para finales de los 50, el país está listo para el cambio. A mediados de 1958, Batista decide lanzar una ofensiva general, más de 10.000 tropas, tanques, equipos motorizados, contra las fuerzas de Castro en el este de Cuba, muchos de los cuales no quieren combatir. La ofensiva general es un desastre, las tropas se retiran, muchas se rinden. Y desde mediados de 1958 hasta diciembre, lo que vemos es el colapso de las Fuerzas Armadas de la República de Cuba, literalmente desertando, huyendo, entregándose. El movimiento de Castro se fortalece y derroca fácilmente a Batista y a su vacilante ejército.
Batista decide que no luchará, sobre todo con un ejército que realmente no lo apoya. Así que, en vísperas del Año Nuevo, luego de una apropiada celebración festiva, reúne a sus amigos y líderes políticos, militares y sociales, llena como 6 aviones y deja el país. Se corre la voz de que Batista ha huido. Los padrinos de La Habana han perdido a su socio más importante. La revolución ha vencido y la gente toma las calles. Desperté la mañana del 1 de enero de 1959, era día de Año Nuevo. Salí de mi habitación, mi padre veía la televisión, veía las noticias. El locutor estaba criticando a Fulgencio Batista, el presidente. Eso estaba prohibido, no podía hacerse. Eso era suficiente para que lo llevaran preso. Así que le pregunté a mi padre qué está pasando, y él me contestó: ¿no te has enterado? Batista se ha ido y Castro está en camino a La Habana. Y yo le dije: Dios mío, eso es genial. Pero la algarabía rápidamente se convierte en motín. El ánimo de la muchedumbre cambió y una terrible turba reina en las calles. Sus objetivos principales son los símbolos del régimen derrocado: los casinos, los parquímetros, las casas y los negocios de los camaradas de Batista. Los gángsters, que están acostumbrados a ser los rudos, ahora son presas fáciles. Tienen 2 opciones: o irse de Cuba y dejar sus fortunas atrás, o quedarse y afrontar las consecuencias. Cuando Fidel Castro estaba en las montañas, dijo que al tomar el poder ejecutaría a los dueños de los casinos, que ejecutaría a los gángsters estadounidenses. Cuando el dictador Batista huyó y el ejército de Castro estaba en camino a La Habana, muchos de los gángsters estadounidenses como Lansky salieron de Cuba. Para Meyer Lansky, la victoria de la revolución es su derrota más grande. Mientras huye apresuradamente del país, deja atrás el amado monumento al éxito de la mafia, el Hotel Riviera, que pronto será nacionalizado por el gobierno de Castro. Él tal vez perdió decenas de millones, nadie sabe a ciencia cierta cuánto. Algunos de los padrinos saben cuándo retirarse, otros aprenden de la manera difícil. Santo Traficante, hijo, que era el segundo al mando después de Lansky, se quedó en La Habana con la esperanza de hacer un trato con el gobierno de Castro, así como había hecho con gobiernos cubanos anteriores. Pero Castro no está interesado en hacer tratos con la mafia. Él quiere justicia. Habiendo huido Batista, quiere sentar un ejemplo con la mafia. Santo era visto como alguien que estaba involucrado con Batista. Y de hecho, cuando Castro y su gente llegaron a La Habana, cerraron los casinos, cerraron todo. Santo Traficante, hijo, es buscado por el nuevo régimen. La CIA reporta que estando en una cárcel cubana, Santo Traficante es visitado frecuentemente por Jack Ruby, un sujeto con apariencia de gángster. Debemos tomar en cuenta que traficante significa alguien que trafica, por lo que Fidel, el Ministerio de Justicia y Raúl, hermano de Fidel, creían que él era un traficante, así que fue inmediatamente arrestado y de hecho estaba en la lista de aquellos a ser ejecutados por un pelotón de fusilamiento. El padre de Ragano, un abogado de la mafia, recibe $500,000 y se dirige a Cuba para negociar. Mi padre viajó a Cuba, se reunió con el propio Castro y logró la liberación de Santo. Castro es el primero en la lista de los más buscados por la mafia, pero Traficante y su banda no logran matarlo. Castro sobrevive a Traficante y a todos los padrinos de La Habana. Luciano, al poco tiempo, muere de un infarto al corazón y Batista muere en el exilio, en España. Lansky es perseguido por la justicia, encarcelado en Estados Unidos y finalmente muere de cáncer. La mafia estadounidense creó un paraíso perfecto de lujos y de pecados en Cuba, pero fue construido sobre las fundaciones echadas por uno de los más corruptos y opresivos dictadores. La revolución arrasa con todo. Los casinos han sido destruidos por la revuelta y los gángsters son solo un triste recuerdo. Los padrinos de La Habana apostaron a Cuba y perdieron.